Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas, que estén muy preparados para esta clase de historia. Mi nombre es Daniela, yo voy a ser tu profesora en los minutos que continúan y vamos a abordar contenido de la segunda unidad de historia de quinto básico. ¿Ya? Así que antes de comenzar quisiera por favor que te ubicaras en un lugar cómodo dentro de lo posible, ojalá frente a una mesa o un escritorio, porque me gustaría mucho que me acompañaras haciendo una actividad. Y bueno, recuerda que mientras más cómodo, mejor te vas a poder concentrar, ¿ya? Y mejor aún si puedes continuar o acompañarme con lo que vamos a hacer, porque así de inmediato vas aplicando lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Te parece? Ya, entonces vamos a comenzar. La segunda unidad de quinto básico tiene que ver con la llegada del hombre europeo a nuestro continente americano. Hemos estado revisando cuáles son los factores que impulsan estos viajes, revisamos cuáles fueron las rutas, los exploradores, el primer encuentro con el continente, con los indígenas. En las clases anteriores hemos revisado todo eso y hoy vamos a hablar específicamente sobre la exploración y conquista. ¿Ya? Si bien esta exploración y conquista tienen las mismas características en todo el continente, vamos a especificar a la conquista de Chile, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre este proceso y sus características, incluyendo las principales protagonistas de esta historia, y vamos a hablar sobre la fundación de las ciudades también y cuál es su importancia en todo este proceso. ¿Te parece que continuemos? Entonces, importante, yo te mencioné una actividad. Lo que vamos a realizar es una infografía. ¿Has hecho una anteriormente? La infografía lo que busca es organizar la información de una manera más sintetizada, más resumida y más visual, para que llame la atención a la persona que la esté observando y pueda encontrar la materia o el contenido en realidad mucho mejor explicado, de una forma más sencilla, ¿ya? Así que vamos a necesitar que tengas hoja blanca y lápices. Si no tienes una hoja blanca, yo tengo esta, que era una cartulina, yo ya tengo más o menos armado la infografía. La voy a terminar junto contigo para que sepas cómo debemos hacerla. Pero yo tenía una hoja de blog, una cartulina en realidad, y lápices de colores. Pero tú quizás tienes solo tu cuaderno y un lápiz, y eso igual va a estar súper bien, ¿ya? No te aproblemes si es que no tienes lo que yo tengo acá, porque tú igual lo puedes hacer con tu cuaderno de historia, con el que usas habitualmente, o con cualquiera, y lápices, ¿ya? Mira, te voy a mostrar enseguida. Yo, si tú te fijas, ya puse la información de una forma más vistosa. Puse exploración y conquista y puse Chile acá sobre el mapa, y puse cómo comienza, cómo se consolida y cómo se financia. 3 ítems que vamos a revisar en la clase de hoy día, ¿ya? Entonces yo al finalizar voy a sintetizar en cada uno de estos puntos, ¿sí? Así que si tú quieres puedes ir haciendo lo mismo, ¿ya? A medida que yo vaya hablando, si quieres lo puedes ir rellenando o hacer a lo mejor un diseño diferente, lo que tú quieras, pero al final de la clase vamos a cerrar con esto ya listo, ¿ya? Sigamos entonces. ¿Cómo comienza el proceso de conquista? Este proceso en el cual se genera el avance español por todo el continente, y que es un avance bastante rápido para conquistarse un continente completo de la envergadura que tiene América, ¿ya? Si bien el norte de América no fue conquistado por los españoles y Brasil tampoco, lo que actualmente es Brasil, de todas formas continúa siendo un espacio bastante grande, ¿ya? Y este espacio se conquistó rápido, ¿ya? Tú tienes que considerar que si Cristóbal Colón llega en 1492 a América, en 1492, y ya en 1541 la ciudad de Santiago de Chile está fundada. O sea, ni siquiera han pasado 100 años desde que llegan y conquistan la zona de México
derriban a los imperios más importantes y ya estamos en el cono sur fundando ciudades. Es un proceso para todo lo que conlleva, es un proceso rápido, ¿ya? Pero ¿cómo comienza esto? ¿Quién financia esto? ¿Ya? La corona. Bueno, la corona de España no contaba con el dinero para financiar estas expediciones. No era capaz de poner la plata y los recursos totales para que estos conquistadores pudieran llevar a cabo este proceso. Por lo tanto, esto se abordó con empresas privadas. ¿Qué significa esto? ¿A qué nos referimos con empresas privadas? Revisemos. ¿Qué se necesitaba para conformar una empresa privada? Primero se necesitaba financiamiento, ¿ya? Se necesitaba plata. ¿De dónde salía esa plata? Bueno, el capitán de esta empresa de conquista era el encargado. Bueno, esta empresa de conquista tenía un líder. Este líder, este capitán, era el encargado de reunir el dinero necesario para comprar recursos, barcos, armas, alimentos, etc. Y podía solicitarlo a inversionistas que lo patrocinaran, o él mismo podía, de sus ahorros o de sus bienes, costear este viaje, ¿ya? Y el proceso que venía de conquista. Muchos se endeudaban, etcétera, pero era porque siempre esto era una empresa. Ellos buscaban conseguir algo económico con esto, ¿ya? Necesitaban una hueste de conquista. Una hueste de conquista era un ejército, ¿ya? El capitán necesitaba reunir un ejército que lo acompañara, ¿sí? No podía ir solo y no podía enfrentar las adversidades solo. Y necesitaba una capitulación. La capitulación era un contrato entre el capitán y los reyes de España. En este contrato quedaba establecido cuáles eran los deberes de ambas partes, las obligaciones y los derechos que iban a obtenerse, o los dividendos que se iban a obtener también si todo resultaba bien, ¿ya? Todo quedaba establecido en este contrato. ¿Qué beneficios implicaba para las partes involucradas? ¿Ya? Bueno, para la corona española, como estaba mencionando, el beneficio principal era que todas las tierras descubiertas y conquistadas iban a ser proclamadas en nombre de los reyes de España y de Dios. Esto significaba que las tierras automáticamente pasaban a ser del reino y el imperio se iba a expandir, iba a crecer, ¿ya? Y iban a haber muchos fieles más para convertir al catolicismo, ¿ya? Ese era, por un lado, lo que ganaba la monarquía y, bueno, la Iglesia Católica. ¿Y cuáles eran los beneficios para el capitán y su hueste? A ambos, al ejército y al capitán, se les entregaban mercedes de tierra y se les entregaban también grupos de indígenas para que trabajaran esta tierra, ¿ya? Por otro lado, también se podían repartir o se les entregaba una parte de las riquezas que se encontraran. Y no solo eso, para el capitán también habían títulos para él en las tierras que se encontraban, ¿ya? Por lo tanto, él comenzaba a ser un noble en la tierra que conquistara. Vamos a revisar qué motivaba a los españoles para emprender o involucrarse en estas empresas. Recuerdas que no dejaba de ser un viaje arriesgado, descubrir territorios desconocidos en los cuales, si bien la extinción o no extinción, la caída de los grandes imperios inca y azteca se hace de forma muy rápida. Aún así existían otros indígenas que generaban mucha o resistían con mucha fiereza a la llegada del hombre español. Por lo tanto, ¿qué los motivaba a involucrarse en una aventura de esta envergadura? Primero, adquirir. ¿Adquirir qué? Bienes, porque muchas personas que se involucraban eran pobres, habían perdido sus riquezas y era la única forma de obtener dinero, porque por lo general estas empresas sí lograban su objetivo, ya obtener gloria,
¿Por qué? Porque, como te mencionaba, no dejaba de ser una aventura y tenían que librar grandes gestas muchas veces, por lo tanto obtenían el reconocimiento por estos méritos. Por otro lado, ascendían socialmente, porque recuerda que se les entregaban títulos sobre las tierras conquistadas, ¿ya? Y evangelizar, porque quizás en la actualidad no lo consideremos un punto importante, pero en ese tiempo había muchos españoles, la mayoría creía que sí era muy importante evangelizar a la población indígena, y eso era un motivo para que se unieran a estas empresas de conquista. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se genera este proceso, cómo se financia y cómo se puede poner en andas, vamos a hablar de la exploración y la conquista de Chile, ¿ya? Lo que yo te mencioné recién sobre las características de las empresas de conquista eran para todas las empresas que conquistaran cualquier lugar del continente, pero nosotros vamos a ser más específicos y vamos a hablar de cómo se desarrolló la exploración y la conquista en nuestro país ahora en los minutos que vienen. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos a los grandes protagonistas de la exploración y la conquista de nuestro territorio, Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. Diego de Almagro sale en 1535 del Cusco con la autorización del rey Carlos V, por supuesto, y no le va bien. Su empresa fracasa. Hay algunos factores que le provocan querer regresar rápidamente, y producto de los relatos que él llega contando al Cusco, se perdió el interés por mucho tiempo de volver a explorar este territorio, ¿ya? Porque decían que no se iban a encontrar riquezas, que era un territorio difícil, con rutas difíciles de acceso, de acceder. Por lo tanto, se rechaza esta idea hasta que Pedro de Valdivia se interesa y comienza con un proceso que finalmente es el que consolida la conquista en los territorios más al sur del Cusco, ¿ya? Y que se prolonga durante todo el siglo XVI, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este proceso? Vamos a revisar, ¿te parece? Mira, aquí a mi costado hay un mapa un mapa físico que nos muestra desde el sur de la ciudad del Cusco hacia la ciudad de Valdivia. No sé si lo alcanzas a ver. Y vemos dos rutas marcadas, una marcada con morado y otra marcada con verde. Si tú te fijas bien, la ruta marcada con morado es la ruta que hace Diego de Almagro para explorar el continente, y la de verde es la que hace Pedro de Valdivia para explorarlo. Vamos a analizar un poco este mapa porque nos muestra las características y el porqué de ambos conquistadores, de uno de irse y otro de quedarse. Vamos a comenzar entonces con Diego de Almagro, que él, recordemos que parte de 1535 hasta 1536, solo se demora un año en esta travesía que comienza. Y bueno, vamos al punto 1. Él parte desde el Cusco y comienza su recorrido por la cordillera de los Andes. Si tú te fijas, él ni siquiera su ruta está dentro del territorio chileno actual. Él está francamente por la cordillera de los Andes. Imagina este recorrido. Debió haber sido extremadamente difícil. Imagina el clima. Imagina las subidas y las bajadas de las montañas. O sea, tuvo que haber sido muy complejo. Ellos con sus armaduras, con ropa que no estaba adecuada. Muchos integrantes de su empresa murieron por lo mismo, porque las condiciones no eran las óptimas. Por supuesto, su ropa no estaba adecuada para esto. Por lo tanto, él ya durante el comienzo de su ruta ya se decepciona de inmediato. Ya es muy difícil. Vamos al punto 2. Está entre La Serena y Valparaíso. ¿Lo pudiste encontrar? El punto 2. ¿Sí? Bueno, en 1536, Diego de Almagro
logra llegar efectivamente a el valle de Copiapó y de Aconcagua, ¿ya? Pero él se da cuenta que en realidad no existen las riquezas de las que se hablaba que habían en este territorio, por lo tanto decide regresar. Por otro lado, también se da cuenta que hay indígenas que ofrecen una férrea resistencia a los conquistadores o a estos exploradores españoles. Por lo tanto, él decide retornar y retorna por el desierto de Atacama. Si tú te das cuenta, la flecha morada nos muestra que va por sobre el desierto de Atacama y llega nuevamente al Cusco. Por eso él se decepciona mucho, ¿ya? Porque su ruta no fue fácil, fue muy decepcionante y no encontró lo que él esperaba, lo que le habían dicho que iba a encontrar. Ahora, vamos a la ruta de Pedro de Valdivia, que Pedro de Valdivia lee los escritos de Diego de Almagro para hacer esta ruta. Por lo tanto, él comienza desde el Cusco también y comienza en 1540, ¿ya? 4 años después. Y parte avanzando por el desierto de Atacama. No viene por la cordillera, él no hace esa ruta porque ya leyó en los escritos de Diego Almagro que era una ruta complicada. Por lo tanto, él pasa por el desierto de Atacama y llega al valle de Copiapó. Este territorio de inmediato él lo nombra como posesión del rey de España, del rey Carlos V. Y vamos ahora al punto 5. Él llega finalmente también al valle del río Mapocho y se encuentra con un valle con las condiciones perfectas para fundar una ciudad. ¿Por qué? Porque hay un río con 2 brazos, porque en ese tiempo el río Mapocho tenía 2 brazos que dejaban a la ciudad o una parte de territorio en el centro, vigilado por el cerro Santa Lucía. Por lo tanto, tenían las condiciones para ser un lugar protegido de las invasiones indígenas o de los ataques indígenas, y él funda en ese lugar el 12 de febrero de 1541 Santiago de la Nueva Extremadura, ¿ya? Si bien de inmediato comienzan a asediarlo los indígenas, porque recuerda que este territorio era indígena, el invasor era el español, por lo tanto los mapuches comienzan de inmediato con ataques permanentes, hasta que en septiembre de 1541, meses después de la fundación, el cacique Michimalonco destruye casi por completo Santiago, ¿ya? Aún así, a pesar de todos los ataques que eran permanentes, Pedro de Valdivia continúa. Mira, observa el punto 6, que está más al sur del mapa. Este punto 6 nos muestra que Pedro de Valdivia continúa fundando ciudades hacia el sur, ¿ya? Ciudades o fuertes. Esto, ¿qué es lo que logra? Que disperse las fuerzas españolas y que abarque mucho más territorio. Ya, a pesar de que Pedro de Valdivia pierde la vida en conflictos con españoles en esta zona, su avance es muy considerable, ¿ya? Y esto va consolidando la conquista. ¿Te parece que continuemos? ¿Qué opinas de ambas rutas? La verdad es que Pedro de Valdivia tuvo la experiencia de Diego de Almagro y quizás tuvo mucha más motivación, persistió aún más. Avancemos. ¿Por qué Pedro de Valdivia fundó tantas ciudades o intentó fundar ciudades y fuertes, comenzando con o declarando los territorios en nombre del rey de España, fundando Santiago, entre otras más? Porque las ciudades de América en general, no solamente aquí en Chile, eran un elemento de poder, ¿ya? Yo te voy a explicar por qué eran un elemento de poder para la corona española. Y es tanto así que durante las primeras décadas del siglo XVI hay una fuerte política de fundación, ¿ya? Se busca que se funden ciudades. ¿Por qué? Porque vamos a... Mira, este era el tipo de ciudades. La foto que está más abajo nos muestra la fundación de Santiago de la Nueva Extremadura, ¿ya?
¿Por qué entonces se funda en Santiago? Porque eran elementos de poder y de control. Ya se controlaban los territorios conquistados de una manera eficiente, de una forma prolongada en el tiempo, y no solamente la ciudad en sí, sino que todo lo que rodeaba la ciudad. Ya, por lo tanto, eran muy importantes para consolidar la conquista. A pesar de que las quemaran o las destruyeran, el permanecer era lo que marcaba la diferencia. Por otro lado, estos eran los lugares desde los cuales se organizaban las siguientes expediciones o las defensas del territorio. Por lo tanto, eran claves, ¿ya? Eran claves en este proceso, ¿ya? Lo culminaba y lo consolidaba, como te mencionaba. ¿Cómo eran? ¿Cómo se fueron organizando de forma en el plano urbano? Bueno, se recibió el ejemplo desde España y esto es la forma, este plano nos muestra la manera en la cual se construían las casas respetando el plano damero, que el plano damero es lo que nosotros vemos, estos cuadros que se van formando de estas calles que son siempre rectas. Si tú te das cuenta, no hay calles redondas o curvas, las calles son rectas, por lo tanto van formando cuadrados, ¿ya? Manzanas, como las llamamos nosotros, y esto así se fueron construyendo todas las ciudades en América, usando este plano de cuadrícula o plano damero. Estas ciudades tenían características que cumplían objetivos, como por ejemplo la plaza. Mira, si tú te fijas, en el centro dice Plaza Mayor, eso corresponde a la Plaza de Armas, ¿ya? ¿Y por qué era importante que la Plaza de Armas se ubicara al centro? Porque desde aquí se organizaba toda la vida de los nuevos vecinos, se organizaba los temas económicos, los temas políticos, ya de administración. Por eso alrededor de la Plaza de Armas estaban las casas de las personas más importantes, como el gobernador de la ciudad, ya, u otras instituciones que eran necesarias para el funcionamiento de estas ciudades. Por lo tanto, de esta forma estaban todas constituidas durante este periodo, ¿ya? Entonces, ¿te parece que avancemos? Estas ciudades fueron constituidas por una nueva sociedad, ¿ya? Porque recuerda que las personas que vivían en este territorio y en todos los territorios de América eran indígenas, ¿ya? Entonces, estas ciudades fueron pobladas por nuevas sociedades que estaban constituidas por aristocracia urbana, y con aristocracia urbana nos referimos a todos los militares de alto rango como capitanes, etcétera, que llegaban con las huestes, se establecían en estas ciudades y que representaban el poder del rey, ¿ya? Vecinos comunes, que eran las huestes o los militares de menor rango que venían en esta conquista y que luego se quedaban haciendo diferentes oficios o dedicados al comercio, ¿ya? Y una parte de esta nueva sociedad eran los indígenas, los cuales trabajaban para los españoles, y de esta forma también le pagaban los tributos al rey, porque recuerda que los indígenas no eran considerados esclavos, aunque sí muchas veces eran tratados como tal. Ellos eran considerados como súbditos del rey de España, y esto significaba que debían pagar, debían pagar tributos a través de su trabajo, de sus labores domésticas o trabajando la tierra, ¿ya? Entonces, vamos a ahora sintetizar todo esto que yo te he contado, y lo vamos a hacer con la infografía, que aún no está terminada, pero la voy a terminar en conjunto contigo ahora. Tú ya viste el diseño que yo hice, tú puedes hacer el diseño que quieras, por supuesto, y voy a comenzar con el punto, el círculo naranjo, que es cómo comienza. Y cómo comienza entonces, ayúdame, tú piensa desde tu casa lo que hemos revisado hasta el momento. ¿Qué debería poner la profesora en este círculo? ¿Cómo comienza la conquista?
¿Sí? ¿Pudiste pensar algún puntito? Bueno, la conquista se lleva a cabo primero. Esto puede ser aplicable en la conquista de Chile y también en la conquista de el continente, pero como esta clase ha sido sobre la conquista específica de Chile, voy a poner cómo comienza la conquista y voy a poner Chile. Lo voy a agregar para ser más específico. ¿Sí? ¿Lo ves? Ya, entonces, es llevada a cabo por diferentes personas. ¿Quiénes? Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. Y es llevada a cabo también en tiempos diferentes, porque recuerda que primero Diego de Almagro llegó, se volvió y luego se perdió el interés hasta que llegó nuevamente Pedro de Valdivia con las ganas de querer comenzar con la aventura nuevamente, ¿ya? Y en tiempos distintos entonces. ¿Qué más podemos agregar en este círculo? Que estas expediciones fueron difíciles, ¿ya? Fueron expediciones difíciles. ¿Y por qué fueron difíciles? Por las rutas y por la resistencia indígena que se encontraron en el trayecto. Entonces fueron difíciles por las rutas y resistencia indígena. Ok, ya terminé entonces mi primer circulito. Ahora vamos a cómo se financia. ¿Cómo se financiaba esto? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo financiaban los españoles sus empresas de conquista? Con eso, ¿cierto? Con las empresas de conquista que eran privadas, ¿ya? Empresas de conquista privadas. Entonces, de carácter privado, en las cuales había un líder y su objetivo era expandir el imperio español en nombre del rey. Ya era expandir el imperio en nombre del rey, a pesar de que él tenía sus motivaciones personales para hacerlo, porque quería tener dinero y ser famoso y quería evangelizar en muchos casos. El foco principal era que debía conquistar los territorios en nombre de su rey. ¿Y cómo se consolidaba? ¿Cómo se consolidaba este proceso? ¿Lo recuerdas? Estoy segura que dijiste la respuesta correcta. Se consolidaba con la fundación de las ciudades. Por la fundación de las ciudades, las cuales eran elementos de poder. ¿Por qué? Porque se podía controlar todo el territorio, se consolidaba en el tiempo y en el espacio la conquista, y porque se administraba la vida de las personas que llegaban, que eran los nuevos vecinos de estas comunidades. Entonces ya estoy casi lista, te lo muestro ahora. Así nos queda. ¿Qué te parece? Y hacer esto, la infografía a mí me gusta mucho porque queda más visual, y si tú quisieras, por ejemplo, explicarle a tu familia ahora, con esto te ayudaría a ti a recordar, y de estos puntos podrías comenzar a explicar. ¿Qué te parece? Espero que lo hagas, espero que te sirva y espero que esta clase te haya servido. Por mi parte yo me despido, espero que nos encontremos en la próxima clase y nada, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte.
Adiós.